Entre 2018 y 2023 fueron 400 las personas que se quitaron la vida, un promedio de 66 personas al año. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en Almería. Esta semana se ha sabido que la Policía Local, Policía Nacional y Bomberos de Almería han frustrado otro intento de suicidio en el Cable Inglés. Este monumento emblemático de la industria del hierro en Almería, restaurado como paseo hacia el mar, parece haberse convertido en sus 100 metros en un paseo, sí, pero hacia la muerte. Demasiados metros para reflexionar en solitario que pueden llevar a un final fatídico. No es la primera vez que ocurre algo así en la ciudad de Almería en lo que va de año, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, y menos aún en la provincia. En 2023 nada menos que 73 personas se quitaron la vida, 53 hombres y 20 mujeres. Un 38% más que el año anterior, cuya cifra fue de 62 personas. 6 suicidios al mes, entre ellos varios adolescentes. A esto hay que añadir que el año pasado los servicios de urgencia de los hospitales de Almería detectaron 335 intentos de suicidio, un 10% más que en 2022, cuya cifra fue de 304 tentativas. Una auténtica barbaridad. Entre 2018 y 2023 fueron 400 las personas que se quitaron la vida, un promedio de 66 personas al año. La tasa de mortalidad por suicidio en Almería se sitúa en 9,72 casos por cada 100.000 habitantes, 4 puntos más que en 2012. En la actualidad, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en Almería. Poca broma con este tema. Creo que hay que tomarlo muy en serio y hacer hincapié en esta problemática, no solo por parte de las administraciones públicas y de los hospitales y centros de salud de Almería, que ya lo hacen, sino de nosotros mismos. Según las estadísticas, un seguimiento adecuado tras un intento de suicidio reduce la probabilidad de intentarlo de nuevo entre un 30 y un 60%. Si vemos que alguien conocido lo está pasando mal, veis que hace cosas raras que para algunos pueden resultar graciosas y no lo son. Si escucháis que dice cosas sin sentido, si notáis que está muy apagado, hay que vigilarlo muy de cerca. Hay que preguntarle cómo está, cómo se encuentra. Hay que hablar con esta persona, sin agobiarlo, pero sí estar por ella. Al menor síntoma es muy importante ir a tu médico de atención primaria, que seguro te derivará a un psicólogo para que te ofrezca una ayuda y tratamiento lo antes posible. En casos de urgencia, hospitales como Torre Cárdenas tiene una unidad de salud mental comunitaria a la que puedes ir. En Almería existen organizaciones como el Teléfono de la Esperanza, el 717-003-717, que ofrecen orientación y apoyo emocional. También se pueden contactar con servicios de salud mental locales o el programa Inclúyete de la Universidad de Almería. El objetivo primordial es buscar ayuda lo antes posible y salir de ese agujero en el que te has metido. Puedes hacerlo si buscas la ayuda adecuada o te dejas ayudar, que esa también es otra. Debes dejarte ayudar y ten por seguro que saldrás de esta más reforzado de lo que te imaginas. Y ahora, noticias. Dalías se enfrenta a una situación preocupante que afecta directamente a los menores del municipio. Más de 400 niños llevan meses sin tener un pediatra en su centro de salud. El parlamentario autonómico del PSOE en Almería, Mateo Hernández Tristán, ha denunciado que es intolerable que en pleno siglo XXI haya niños y niñas de Dalías sin la atención pediátrica básica que necesitan, una situación que pone en riesgo la salud de sus hijos. El PSOE exige al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que resuelva el problema de inmediato. Según los socialistas, la falta de pediatra es consecuencia del colapso en la gestión sanitaria del PP en la Junta de Andalucía. Hernández Tristán, junto a la portavoz del PSOE en Dalías, María Teresa Heredia, y otros concejales socialistas y miembros de la agrupación local, ha exigido también una mayor estabilidad laboral de los enfermeros y enfermeras de este centro médico y del resto de consultorios y centros de salud de la provincia. El político almeriense ha criticado que Moreno Bonilla haya destinado casi 700 millones de euros del presupuesto de 2025 a la sanidad privada, un 18% más que el año pasado, y no haya invertido en reforzar los recursos de la sanidad pública, a aumentar la plantilla de sanitarios y a que estos profesionales tengan mejores condiciones laborales para que los vecinos cuenten con los médicos suficientes para atenderles. El PSOE de la localidad de Sorbas ha denunciado la falta de personal sanitario en este municipio y en otros de la provincia de Almería, lo que está generando una creciente preocupación entre los habitantes de la zona. El portavoz socialista Francisco Sánchez ha enviado un escrito al delegado territorial de Salud y Consumo en Almería de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, pidiendo una revisión urgente de la clasificación de zonas de difícil cobertura en el área de Sorbas y alrededores.
Según Sánchez, garantizaría que los médicos sean incentivados a permanecer en nuestras localidades y que seamos atractivos para que soliciten esta zona. Otro de los motivos es que Sorbas no está considerada una localidad atractiva para los médicos, mientras que otras cercanas al capital sí lo están. Esto influye directamente en el traslado de profesionales de la salud, ya que estos se sienten atraídos por los incentivos económicos de las zonas de difícil cobertura. La problemática ha llevado a la pérdida de médicos en los traslados, beneficiando a los centros más cercanos a la ciudad. El socialista sorbeño exige un refuerzo de los recursos y personal en la ambulancia de refuerzo durante los meses de mayor demanda, como es el verano. En esta época hay un crecimiento importante de la población entre turistas y residentes temporales, lo que supone una demanda de atención médica mayor, algo que no se cubre en beneficio de otras zonas de la provincia. Por último, Sánchez también contempla un restablecimiento de las consultas médicas en las barriadas, ya que es una herramienta crucial para garantizar el acceso a la atención médica en áreas rurales y dispersas, un problema que afecta a municipios de la provincia como Lubrín desde hace varios años. Almería ya huele a Navidad y eso lo sabe muy bien la Policía Nacional de la capital. Esto no quiere decir que sea algo malo, sino todo lo contrario. La comisaría de la Avenida Mediterráneo número 201 ya está preparada para arrancar su campaña navideña de recogida de juguetes para los niños ingresados en el Hospital Universitario Torre Cárdenas. Este año además cuentan con la colaboración de un pequeño ayudante muy especial, Vicente Martínez, de Almería Postureo. Desde hoy hasta el martes 10 de diciembre podéis llevar juguetes nuevos, no usados, a la comisaría de la Policía Nacional a cualquier hora del día. Y si preferís hacerlo en la sede de Almería Postureo, podéis acercaros a la Plaza Careaga número 8 de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Apuntadlo bien en el calendario. Tenéis hasta el 10 de diciembre. ¿Por qué hasta esta fecha? Porque la mañana del jueves 12 de diciembre agentes de la Policía Nacional y Vicente Martínez irán al Hospital Torre Cárdenas cargados de regalos. Además tendrán otra misión muy especial, sacar una sonrisa a los niños y por un momento ayudarles a olvidar su delicada situación. Una Navidad más, la Policía Nacional de Almería utiliza su mejor arma para ayudar a aquellos que más nos necesitan, la solidaridad, en este caso a los niños hospitalizados. La Asociación A Toda Vela y la Junta de Andalucía han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar la inclusión de las mujeres con discapacidad en la sociedad. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y la presidenta de la Asociación A Toda Vela, María Dolores Manzanares, han sido las encargadas de rubricar este convenio. Según la directora de A Toda Vela, Rebeca Tur, es un paso importante y una oportunidad única para dar luz y visibilidad a las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como para trabajar por la igualdad e inclusión de todas las mujeres. Con esta firma, la Asociación Almeriense se encargará de que los folletos divulgativos del Instituto Andaluz de la Mujer sean más accesibles y con un lenguaje más comprensible. A su vez, el Instituto colaborará a difundir las iniciativas de la asociación e impulsará el acceso a los servicios y recursos dirigidos a las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. Gracias a este acuerdo se abren nuevas oportunidades para una sociedad más inclusiva y accesible, donde todas las mujeres, independientemente de sus capacidades, puedan participar plenamente y en igualdad de condiciones. Las asociaciones de personas con discapacidad de Almería advierten que se encuentran al límite de sus posibilidades. Sus centros y servicios vitales tanto para los usuarios como para sus familias se enfrentan a una grave situación debido a la falta de una financiación justa que pone en riesgo su continuidad. Una posición más que preocupante que el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI Andalucía, quiso visibilizar en la concentración organizada esta semana en la Puerta de Purchena. En la protesta se leyó un manifiesto en el que destacan la necesidad de contar con una financiación más justa para los servicios y atención que ofrecen a estas entidades, que son esenciales para las personas con discapacidad en la provincia, con el objetivo de garantizar su prestación y adecuarla además a los gastos reales que tienen que soportar las entidades y que con los recursos actuales se hace imposible. Estas reivindicaciones en favor de los derechos de las personas con discapacidad y de sus asociaciones van dirigidas tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central. Subrayan que son las entidades las que atienden a este colectivo cuando se trata de un servicio que compete a la Administración y que sin embargo no realiza y a la vez no se les concede una financiación adecuada para ello. CERMI Andalucía exige al Gobierno andaluz un nuevo modelo de financiación que subvencione los servicios públicos, un modelo que permita cubrir no solo los costes de funcionamiento, sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora y ajustada a las necesidades de cada persona. La asociación deja muy claro que las personas con discapacidad merecen una atención constante sin el temor de que los servicios que reciban puedan desaparecer de un día para otro por falta de recursos. La localidad de Vícar da un paso importante en favor de la comunidad gitana con la puesta en marcha de un taller de inserción integral de empleabilidad para mujeres y jóvenes de esta etnia. La iniciativa organizada por el Ayuntamiento a través del programa de atención integral con la comunidad gitana comenzó el pasado 19 de septiembre.
Su objetivo es promover el empleo entre las usuarias gitanas, mejorando la ocupabilidad de las madres, enfocándose en la conciliación familiar y laboral y facilitando la búsqueda de empleo con una visión de futuro socioemocional a través de diversas actividades. Entre las tareas impartidas destaca el taller Conociendo-me, Aprendo a Crecer, en el que se enseñan habilidades sociales y la investigación sobre el entorno y las posibilidades profesionales en el municipio y sobre la comunidad gitana más Edazis Vícar. Desde el programa de atención integral con la comunidad gitana insisten que la inserción sociolaboral debe ir acompañada de un proceso formativo centrado en la persona y el entorno, potenciando su capacidad y optando a habilidades sociales que consigan que la persona se sienta motivada a la hora de buscar empleo de forma activa. El programa además tiene como fin impulsar la igualdad entre mujeres y hombres de etnia gitana y con el resto de la sociedad, eliminando los estereotipos relacionados con la comunidad. El Paseo de Almería, la arteria principal comercial de la capital, sigue creando controversia entre los comerciantes y el ayuntamiento de la ciudad. La Asociación de Comerciantes del Centro de Almería ha remitido una carta a sus asociados mostrando su profunda preocupación ante la falta de información por las obras del paseo previstas para comienzos del próximo año. Su presidente Antonio Martín muestra la frustración de los comerciantes que se encuentran con las manos atadas al ver que el consistorio no está cumpliendo con nada de lo que se prometió, ni la restricción del tráfico rodado, ni la fecha de comienzo. Además, critica que la obra del paseo y la del edificio de correos no vayan a realizarse a la vez. Subraya que es gana de tener el centro de la ciudad muerto durante 2 años. Añade también que el ayuntamiento está haciendo caso omiso de todo esto y que pone en peligro las celebraciones y la Navidad del año 2025. A pesar de no haber una fecha concreta, Martín cree que las obras comenzarán en el mes de febrero o marzo, ya que aún se deben concretar condiciones, la fecha de inicio y la letra pequeña. Mientras tanto, todo se encuentra parado y el paseo sumido en un letargo comercial sin precedentes. Llegamos al final de la edición de esta semana. No olvidéis dar like a este nuevo vídeo, opinad sobre la información publicada, suscribíos al canal y compartidlo si creéis que es de interés para otros. Es un gran apoyo al canal, ya que dais más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudique la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.